Mucho se ha hablado sobre las migraciones y la existencia de caravanas migrantes que llegan de Centroamérica desde tiempo atrás. En este episodio hablaremos del informe realizado por un grupo de académicas y académicos que busca descifrar, conocer y responder preguntas acerca de la población migrante que empezó a llegar a Tijuana a finales del 2018. Hoy vamos a charlar sobre este informe con uno de los especialistas que participó en la investigación. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. A finales de 2018 arribó a Tijuana la caravana de migrantes, principalmente con personas provenientes de Honduras y otros países de Centroamérica. Ante tal escenario, un grupo de académicas y académicos del Colegio de la Frontera Norte se dieron a la tarea de descifrar, conocer y responder preguntas a través de una metodología y del contacto directo con esta población, y redactaron un documento que da cuenta de esto. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del doctorado en migración del COLEF y quien formó parte de este grupo de investigación. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto. Bueno, el documento y este informe, ¿nos puedes dar como en términos generales el panorama de la caravana, quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus circunstancias aquí en la ciudad? Pues justo como lo dijiste, movidos por la preocupación de la llegada de este contingente masivo de personas a la ciudad de Tijuana, es que se conformó este grupo de investigación aquí en el COLEF para tratar de dar cuenta de lo que estaba sucediendo en este espacio geográfico del país, ¿no? Sabemos que el cruce fronterizo hacia Estados Unidos para personas que no tienen documentación pues es verdaderamente complicado y en ese sentido pues estábamos a la expectativa de qué pasaría con esta población que llegaba y venía decidida a cruzar o solicitar asilo en los Estados Unidos. Y es así que pues nos dimos a la tarea de visitar, salir a diferentes espacios en donde las personas iban arribando a la ciudad de Tijuana. Después pudimos acceder a los albergues en los que fueron ubicados y a partir de ahí comenzamos precisamente a dar cuenta mediante encuestas y charlas con estas personas de quiénes eran, de dónde venían. Fundamentalmente hicimos un trabajo, un levantamiento de más de mil encuestas que pues ayudaron a dar cuenta de situaciones que se venían ya visualizando a lo largo de la caravana, a confirmar algunas otras y evidenciar situaciones que a lo mejor no estaban tan presentes, ¿no? Fundamentalmente se trata de población de origen centroamericano, básicamente provenientes de Honduras, aunque también había un grupo de personas provenientes de Guatemala, El Salvador y algunas más de Nicaragua, que a lo largo de un mes pues transitaron sobre todo caminando, pero también utilizando diferentes medios de transporte y atravesaron toda la geografía nacional, ¿no? Como dije, venían con esta intención de solicitar asilo a los Estados Unidos y en el Inter pues estas motivaciones fueron cambiando y fueron presentando diferentes panoramas para ellos mismos como grupo, para la ciudad en términos de la atención y para las autoridades pues en términos de lo que supone atender y acompañar un movimiento de población como este. Sí, justo eso te iba a preguntar. No es la primera vez que hay una caravana migrante a esta ciudad, no son los primeros migrantes que arriban a esta ciudad con esa intención de cruzar o de buscar asilo. Sin embargo, ¿por qué consideras que esta fue tan mediática y que se volvió tan visible también pues en términos de los medios y de la sociedad y también como el manejo de la información sobre la caravana? Sí, yo diría, o me iría un poco antes a las caravanas y diría la migración centroamericana no es nueva. Ya por lo menos en la última década hemos tenido constancia de una migración que ha permanecido como constante. A lo mejor en términos estadísticos no ha sido aparentemente tan relevante, pero es un movimiento de población muy importante del que diversos estudios han dado cuenta a lo largo y ancho del país, ¿no? Lo novedoso es precisamente la masividad, ¿no? El hecho de que se haya congregado una cantidad de alrededor de 7,000 personas para transitar en conjunto y acercarse a la frontera norte. Cierto es que
desde hace también algunos años, aproximadamente 2013, 2014, ya existían algunas otras caravanas impulsadas o acompañadas por líderes de organizaciones defensoras de migrantes aquí en el país. Después se diluyó un poco este acompañamiento y comenzaron otras organizaciones a tomar el liderazgo. Y en esta última, yo diría que lo relevante es precisamente el mecanismo y el contexto en el que se genera. A diferencia de las otras que, digamos, iniciaban en el sur de México y ahí empezaba a aglutinarse la población extranjera que ya estaba en el interior del país y sobre la ruta se iban sumando, pues esta es convocada desde Centroamérica, ¿no? Concretamente desde Honduras. Tenemos conocimiento de que si mal no recuerdo, el 12 de octubre comienza la marcha con alrededor de 160, 170 personas y pues la convocatoria es a través de redes sociales, ¿no? A partir de ahí se corre la voz y comienza mucha población a sumarse y justo de eso damos cuenta también en el estudio, ¿no? De cómo ciertamente una cantidad importante de esta población, de estas personas, inicia el tránsito en Honduras, otros en Guatemala y un grupo muy importante de alrededor del 20-25% lo empieza a hacer desde Chiapas, Oaxaca y otras ciudades por las que van transitando, ¿no? Entonces, lo novedoso es precisamente esta forma de movilización y bueno, la cobertura mediática pues es otro de los factores que contribuye a dar difusión, a que más personas estén enteradas y que otras personas también pues, se vayan sumando. Entonces, por eso despierta la atención de propios y extraños, porque ciertamente habíamos visto caravanas, pero no tan masivas, ¿no? Y entonces el impacto es verdaderamente sorprendente desde esa perspectiva. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando sobre la caravana migrante y el informe que se realizó aquí en el COLEF. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de la caravana migrante aquí en la frontera norte, en la ciudad de Tijuana particularmente, y del diagnóstico que hicieron diversos académicos y académicas del COLEF. Rafael, una de las cuestiones que hablábamos anteriormente en el bloque anterior era la parte de la mediatización y también como la visibilidad que tuvo esta caravana en redes sociales, lo cual también pues podemos hablar de que despertó también diferentes opiniones a favor y en contra de esta población. Y creo que de alguna manera hace falta, y creo que este trabajo lo resalta bastante, pues ponerle cara a esta caravana, ¿no? Porque de repente es como una masa de gente, pero en realidad ustedes fueron, entrevistaron, estuvieron ahí. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Qué nos pueden decir de esto? Sí, justamente una de las preocupaciones que motivan este esfuerzo es justo eso, dar cuenta de situaciones un tanto más particulares que permitan como desmitificar ciertas cosas o simplemente brindar información, ¿no? Y entonces los resultados de este estudio dieron cuenta de cómo la gran mayoría de la caravana, casi un poco más del 50% eran personas jóvenes entre 19 y 28 años. Un segmento muy importante, o sea, cuarta parte, entre los 29 y 40 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de población que es económicamente activa, que tiene una necesidad muy importante de trabajar. Alrededor del 76% eran varones, 24% mujeres. Por supuesto que en el Inter venían participando, como fue ampliamente difundido, familias, ¿no? Grupos, mujeres con niños, o incluso padre, madre y niños, ¿no? O incluso algunos padres con sus propios hijos, ¿no? Otra de las características importantes es que se trataba de población que había tenido un acceso ciertamente limitado a la educación escolarizada y entonces, pues en promedio, las personas con las que pudimos tener esta interacción referían
pues tener o haber cursado alrededor de 6 años de escolaridad, es decir, un nivel muy básico. Ciertamente venía otro grupo que tenía un poquito más de acceso a niveles escolares, algunos otros incluso profesionistas, pero eran menos personas, ¿no? La mayoría de esta población se aglutinaba en sectores laborales que tenían que ver más con servicios, comercio, actividades un tanto como pues, plomería, herreros, choferes, mecánicos, albañiles, ¿no? Algunos otros tenían una experiencia de trabajo en la agricultura y en el autoempleo, ¿no? Entonces, pues también como muchos estudios ya han dado cuenta de manera amplia de esto, pues estamos frente a personas que tienen una necesidad muy importante de trabajar. Referían estas personas que también otro de los motivos que acompañan su deseo de salir de sus lugares de origen es sí el tema económico, pero también la parte de la inseguridad creciente que se vive en Centroamérica, concretamente para el caso de Honduras y de El Salvador. Entonces, muchas de estas personas referían cómo la existencia de las maras o de estas pandillas locales van creciendo en el poder que detentan en espacios geográficos y van obligando a esta población a pagar lo que denominan como derecho de piso. Entonces esto va forzando y motivando mucho su vida y entonces se vuelve interesante cómo ante cualquier convocatoria que se realice en redes sociales o vía telefónica, WhatsApp y demás, pues las personas tienen esta disposición de salir huyendo de sus países, ¿no? Entonces, más allá de lo que significa la caravana en sí misma y de lo impactante que es mediáticamente, pues las razones que están motivando esta migración son o tendrían que estar justamente en el centro también de la discusión, ¿no? Claro. Sí, porque por un lado estos son algunos de los perfiles y las características de esta población, pero ustedes en el informe hacen un diagnóstico también en términos de salud, seguridad, gestión de los albergues, la asesoría legal y todo esto en un marco de derechos humanos. En ese sentido, ¿qué encontraron ustedes en el estudio? Sí, una cosa importante que también preguntamos, y esto lo vinculo con tu pregunta, es precisamente llegados a Tijuana, ya digamos frente al muro y frente a la política estadounidense, pues las personas qué plan tenían, ¿no? Claro. Y entonces fue sorprendente escuchar que muchas de estas personas pensaban en, alrededor del 50% refería, bueno, pues queremos cruzar a Estados Unidos, ¿no? Un 20% sí tenía la claridad de queremos solicitar asilo, más o menos el 20% decía me quiero quedar en Tijuana y el resto, no sé, voy a ver, a lo mejor regreso. Pero un grueso muy importante, o sea, 70-75% de las personas referían tener su meta en los Estados Unidos, ¿no? Y eso necesariamente nos pone en la discusión de, bueno, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que el proceso para ingresar a Estados Unidos no es expedito. Por supuesto, estas personas no tienen un visado y el tema de la solicitud de asilo es verdaderamente tardado. Entonces, pues eso pone al municipio, concretamente de Tijuana, al estado y por supuesto al gobierno federal en una situación en la que pues esta población extranjera de origen centroamericano pues va a residir o va a prolongar su estancia en este espacio fronterizo mientras resuelve esta situación. Claro. Y es por eso que nace pues también esta parte diagnóstica, ¿no? De ver cómo las autoridades fueron respondiendo a esta demanda de atención de esta población. Lo primero que vimos, y que es importante decirlo, es que había un alto nivel o falta de coordinación entre
las diferentes instancias, secretarías de los diferentes niveles, ¿no? No sabía cómo abordarse el tema y ahí salió a flote, como en otras ocasiones, pues mucho del trabajo que realiza la sociedad civil, organizada y no, ¿no? Entonces, para hacer frente a esta situación, y digamos sobre la marcha se fueron generando estrategias, se fueron construyendo mecanismos de colaboración para pues atender un fenómeno que ya estaba pues instalado en la ciudad. Y una de las observaciones que hacíamos es que justo con el desgaste físico que suponía el tránsito por todo el país, se añadía el componente pues, climático de esta región. Sí, que ¿no? fue particularmente frío y con lluvia aquí en Tijuana. Exacto, ¿no? Y entonces había un notorio agravamiento de las condiciones de salud, sobre todo en temas más broncorrespiratorios, gastrointestinales, ¿no? Que era importante atender para que no se agravara la situación. Y esto pues era visible también en el propio albergue donde fueron instaladas las personas, ¿no? No había condiciones, digamos, mínimamente óptimas para que su situación de salud mejorara. Entonces, en el estudio ponemos énfasis en la urgente y necesaria coordinación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, de las diferentes secretarías, para crear una estrategia conjunta que atienda este fenómeno que, repito, pues no es nuevo, pero sí es urgente y necesario, porque entre que las autoridades se ponían de acuerdo, pues se incrementaba la vulnerabilidad de las personas. Sí, claro, además en un momento coyuntural en donde estaba ingresando un nuevo gobierno y pues también había como mucha incertidumbre en ese sentido. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a seguir hablando de este tema, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el informe que se realizó de la caravana migrante aquí en Tijuana. Rafael, en términos generales, ¿este informe en dónde pone el énfasis para las propuestas de acción y también pues de gestión de esta caravana migrante? Y pues, ¿cómo prepara también las recomendaciones? Porque pues seguirán arribando, están arribando más personas a esta ciudad y bueno, ya hablamos ahora sí, pues hay un nuevo gobierno, nuevas estrategias. ¿Dónde se pone el énfasis en este documento? Yo creo que son varias las cosas en las que podemos encontrar estos énfasis, ¿no? Lo primero es poder caracterizar a estas personas de la caravana, justo como lo decías, ¿no? Para que dejen de ser masa y empezar a ver quiénes son, de dónde vienen, en qué situación se encuentran. Y a través de eso hacer frente a una oleada de desinformación que se generó en torno a las propias personas, ¿no? Que rayaba en cuestiones más de discriminación, ¿no? Y en ese sentido, pues, uno de los énfasis es este, ¿no? Poder decir, se trata de personas que tienen una historia, que tienen una necesidad, que el tránsito no ha sido nada fácil, ni tampoco el acceso a medios de regularización en México y en Estados Unidos, y recurren a estos mecanismos para poder lograr o intentar acercarse a los Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que es muy importante el visibilizar las diversas implicaciones que tiene la llegada de un fenómeno tan masivo como este a un espacio que en apariencia tiene una experiencia migratoria muy amplia como es la ciudad de Tijuana, y entonces sorprendió a propios extraños reacciones, por ejemplo, de vecinos o de las autoridades en torno a la gestión y a la atención del tema, cuando se supone pues, que estamos en un estado, en un municipio fronterizo, con una historia de migrantes, de tránsito, de cruces, que es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido el énfasis está justo a repensar los modelos de atención para las personas migrantes que llegan aquí a estos municipios fronterizos y la respuesta del Estado. Y no solo diría para el caso de las personas que vienen en las caravanas, sino también para los mexicanos que son deportados desde Estados Unidos y que se concentran también algunos días o algunas semanas aquí en la ciudad de Tijuana o
en diferentes ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, Claro. es importante repensar este modelo de atención, de gestión de la migración en sus diferentes modalidades. Y un tercer ámbito vinculado con el anterior, pues es justo el tema de la coordinación entre las diferentes instancias, ¿no? Secretarías de gobierno, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iglesia y por supuesto la propia academia, para encontrar mecanismos que atiendan de manera humanitaria, con respeto a derechos humanos, a esta población que más allá de si estamos de acuerdo o no, pues ya están aquí, llegaron a la ciudad. Sí, es una realidad, claro. Y necesitan una atención bajo principios básicos como la dignidad, la hospitalidad, la solidaridad, el acceso a derechos, ¿no? Y entonces es importante que desde los diferentes niveles de gobierno, sobre todo, diría, se repiense y se genere una política integral de atención a estas dinámicas migratorias, ¿no? Ciertamente son nuevas, no sabemos si se van a seguir replicando. Hoy mismo estamos viendo que hay otra caravana y entonces no sabemos por cuánto tiempo se va a dar, y entonces es importante que el gobierno genere una visión más amplia e integral al respecto de cómo se van a atender este tipo de circunstancias, porque la experiencia de las administraciones previas era que se iba gestionando como se iba pudiendo, ¿no? Entonces, de manera como reactiva. Sí, exacto. Entonces, como podía, quien podía, trataba de dar soluciones, algunas desde el gobierno federal, otras desde los gobiernos por donde transitaban, pero no había una visión pues, integral, con perspectiva incluso de largo plazo sobre qué responsabilidades son de quién y cómo tendrían que participar las diferentes instancias. Finalmente, Rafael, una de las cosas que me he preguntado y me imagino que ustedes lo abordaron también con las personas migrantes es ¿qué tanta información tienen o tenían antes de llegar al respecto de lo que iba a suceder, de las posibilidades reales de poder pedir asilo y de lograrlo? Sí, ese fue otro de los hallazgos, diría, no solo importantes, sorprendentes y que también nos cuestionaban en términos personales, ¿no? El poder escuchar las narrativas de las personas y ver cómo efectivamente había un nivel de desinformación impresionante, ¿no? Personas que referían que pues, se les había dicho o que pensaban o habían escuchado que llegando juntos así masivamente a Tijuana, pues Estados Unidos no iba a tener opción y entonces iba a abrir sus puertas, les iba a recibir, se iba a generar un proceso para solicitar asilo rápido, expedito, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y entonces eso nos pone también, pues justo en esta perspectiva de cómo se genera la información y qué tipo de información se va difundiendo a lo largo del trayecto, justo porque hay diferentes canales de información, ¿no? Claro. Digamos los oficiales y luego los propios de la caravana o de ciertos actores que participan en la caravana y que están difundiendo esta información de, pues sí, vamos al norte, vamos a Tijuana, y entonces se genera un poco como este ámbito de la especulación. Claro. Y si a eso le añadimos que las personas efectivamente desconocen de requisitos, procedimientos y demás, pues los liderazgos que se van generando ahí o que aparecen en torno a cobran un papel muy relevante que contribuyen a esta situación, ¿no? Pues importantísimo este documento. Muchas gracias por haber venido a compartir esta parte de este estudio y bueno, me imagino que seguirá en proceso un seguimiento, ¿no?, a estas acciones de la caravana. Muchas gracias, Rafael. Claro que sí, con todo gusto.
Y a ustedes también les recuerdo que el documento La Caravana de Migrantes Centroamericanos en Tijuana 2018, Diagnóstico y Propuestas de Acción, se encuentra disponible para descarga en la página del COLEF, www.colef.mx, en el área de documentos de coyuntura. Y bueno, les recuerdo visitar y suscribirse a nuestro canal en YouTube, nos encuentran como el COLEF, y también síganos en redes sociales, en Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como @diálogoscolef. Así que nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.